Bienvenido al podcast de ingear.org con su anfitrión el Dr. Roberto Marín, autor del libro PhD en USA. Estudia una maestría o doctorado en USA sin condiciones, con beca y sin pagar matrícula. Usted puede adquirir este libro en Amazon y en el sitio ingear.org. Bienvenidos al podcast de ingear.org. Nuestro invitado especial en el día de hoy es el Dr. Carlos Enrique Bográn, entomólogo y experto en protección de cultivos y manejo de plagas. Carlos hizo el bachillerato en agricultura en el Zamorano, en la Universidad Zamorano en Honduras, la maestría en entomología en Iowa State University y el doctorado también en entomología en Texas A&M University. Bienvenido. Gracias. Comencemos por el Zamorano. ¿Cómo fue la experiencia en el Zamorano? ¿Y hubo algo de esa estadía estudiando en el Zamorano que le inclinó para hacer un posgrado? Zamorano no fue mi primera alternativa. Yo quería estudiar veterinaria, pero en Honduras no hay escuela de veterinaria. Entonces me hubiera tenido que ir del país, y una posibilidad fue quedarme a hacer el Zamorano y luego tal vez continuar si quería ser veterinario en otro lado. Pero sí, el Zamorano no era mi primera opción, pero terminó siendo una gran oportunidad. Entonces ya usted tenía el gusanillo de salir del país para hacer un posgrado o para estudiar para fuera estudiar. Del país. Sí, yo había aplicado a una beca del gobierno de Brasil, en la que uno básicamente pagaba su propio viaje y su propia estadía, pero la universidad era gratis por haber ganado pues esa oportunidad de beca del gobierno de Brasil en ese momento. Sin embargo, en el Zamorano pude conseguir una beca, cubría todo, no solo la matrícula, sino que todos los costos de la educación. ¿Cuándo tuvo usted conciencia de la importancia de la educación? Sí, bueno, como he tenido influencia familiar, la educación para mí siempre fue como una llave, como algo que le daba a uno la posibilidad de obtener algo. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeño me acuerdo que mi mamá, cuando yo sacaba buenas notas, me hacía un regalito. Me hacía un regalito, aunque fuera unos maules, como le decimos nosotros, unas canicas. Sí. Y entonces eso como que se registró en mi mente, que si yo estudiaba y sacaba buenas notas, yo iba a conseguir algo. Había una recompensa. Había una recompensa al trabajo, ¿no? No solo el regalito, sino que el reconocimiento de que se había hecho algo positivo, algo bueno. ¿Siempre tuvo buenas notas desde pequeño? Casi siempre. Yo no era uno de los que perseguía la A, sino que yo perseguía la B. Con la B era suficiente. Desde el fútbol, o sea, ¿hubo alguna distracción cuando usted era joven? Cuando estaba en el colegio, sí, yo tuve oportunidad de participar en básquetbol, en baloncesto, que también me ayudó, porque eso de trabajar en equipo y de ser parte de un equipo y de ser aceptado por otro grupo de muchachos y de verdad, eso siempre me ayuda mucho. Entonces sí, durante mi tiempo del colegio fuimos campeones nacionales de Honduras 2 veces, el equipo del que yo era parte, del Colegio San Miguel, un colegio salesiano allá en Honduras. 2 de los 3 años que jugué yo fuimos campeones nacionales. Entonces sí, muy, muy orgulloso. Usted terminó el Zamorano y decidió irse para Iowa. Cuando yo estaba terminando el grado en Zamorano, había un profesor de una universidad aquí en Estados Unidos que estaba haciendo un programa de sabático en el Zamorano. Un sabático es básicamente una temporada en la que un profesor trabaja en algo en particular, en un proyecto, y permanece en otra institución que no es la original. Entonces, en este caso era un profesor de la Universidad de Purdue que estaba haciendo un sabático en Zamorano. Él básicamente estaba interesado en desarrollar un programa internacional, no solo en su laboratorio, sino que en sus colegas. Invitó a un profesor de Iowa State University para que visitara el Zamorano, y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerlo. Por suerte yo ya había aprendido inglés. Yo ya había vivido fuera del país. Yo viví en Canadá 1 año. Me fui a un programa de intercambio después del colegio. Es algo que mis padres también siempre lo habían valorado. Y mi mamá siempre
quiso que yo participara en algo así, ese tipo de experiencia. Entonces yo ya sabía inglés, tenía buenas notas, entonces este profesor de Iowa State básicamente me identificó a mí por medio de su amigo que estaba haciendo el sabático y me ofreció la oportunidad de seguir estudiando un programa de maestría en un programa colaborativo entre el Zamorano y la Universidad de Iowa State. Entonces yo pensé que era una buena oportunidad porque yo podía sacar las clases en Iowa State, una universidad reconocida de agricultura en Estados Unidos, y hacer trabajo de campo en el Zamorano, en un problema local de Honduras que yo podría estar contribuyendo, no solo por sacar la maestría, sino que por resolver algún problema agrícola presente. Y en ese momento había estaba resurgiendo una plaga muy importante, entonces como que estuve en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, y entonces este profesor me ofreció hacer ese programa en Iowa State. Y dicho sea de paso, Iowa State es una universidad, la reputación en esas disciplinas es muy reconocida, ¿verdad? Sí, inclusive hace poco vimos un reporte de las 20 universidades más importantes en agricultura en el mundo y Iowa State está en las 10 mejores. Dicho sea de paso, Texas A&M está también en esa lista. Ajá. Sí, entonces ahora hablemos un poquito de Texas A&M. ¿Cómo se conectó con Texas A&M? ¿Qué lo llevó a cambiar de Iowa a Texas para hacer el doctorado en este caso? Fue el tema en específico en el que yo estaba haciendo mi investigación, que lo que me trajo a Texas A&M. Sucede que yo estaba estudiando control biológico, en especial de una plaga que es muy importante por la agricultura tropical en general, y aquí estaba en Texas A&M un especialista en esos temas. Entonces cuando yo estaba haciendo la maestría, al ver que me gustaba ese tema y que me estaba yendo bien en mi programa, yo contacté directamente al profesor de Texas A&M, le expliqué quién era yo, qué es lo que estaba haciendo, y pues le dije que si en el futuro había una oportunidad de hacer investigación con él, que a mí me gustaría. Y en ese tiempo, ¿qué medios utilizó para contactar a este profesor? Pues en esos días ya en esos días ya había email. Ajá. Pero yo pensé que era más prudente escribir una carta y mandársela por correo. Con estampilla y todo. Con estampilla y todo. Y él me respondió igual, con una carta, con estampilla y todo. Todavía el email no era tan formal. Entonces así fue. Yo le escribí una carta básicamente. Pues sí, tuve un buen programa en Iowa State, que me expuso pues a otras partes de la ciencia. Entonces tal vez si yo no hubiera tenido esa oportunidad primero de irme a Iowa State, no hubiera ni soñado poder haberme venido a Texas A&M, pero una puerta pues abrió otra y así pasa muchas veces. Claro. Hay que cruzar una para darse cuenta de que hay otras por venir. Ahora, cuando estuvo en Iowa, tuvo que trabajar para el profesor, tuvo que trabajar para el departamento. ¿Cómo obtuvo su estipendio, su salario? Sí. Pues esa fue la oportunidad que se me presentó, que el profesor de Iowa State estaba interesado en desarrollar un programa de agricultura internacional con un zamorano. Entonces él me ofreció lo que se llama una ayudantía, una assistantship. Ajá. Y esa ayudantía, lo que significaba en cuanto a financieramente, es que le daban a uno un salario mensual por trabajar en los proyectos relacionados a la ayudantía. Usualmente uno de los proyectos, o el más importante, es su propia investigación, ¿verdad? Entonces la ayudantía es básicamente un trabajo para hacer una investigación en particular o un proyecto en particular y otros proyectos asociados. Y esa ayudantía venía con el beneficio de que pagaba la mitad de la matrícula de in-state, como si fuera residente del estado de Iowa. Entonces eso lo hizo súper más accesible a alguien como yo, porque yo estaba pagando como que yo fuera residente del estado de Iowa, y solo la mitad, porque el hecho de haberme ganado la ayudantía, el estado de Iowa cubría la otra mitad de la matrícula. Entonces en ese tiempo yo pagaba $600, $700 al semestre de matrícula, que con lo que yo ganaba me abastecía para pagar esa matrícula y además
pues poder comer y rentar un apartamentito. Cuando usted estaba en Iowa es bastante frío, ¿verdad? Neva. ¿Usted vivía cerca de la universidad, lejos de la universidad? ¿Cómo era aquello? Vivía muy cerca de la universidad, vivía en apartamentos que eran subvencionados por la universidad, que eran muy baratos. Y para ese tipo de estudiante que necesitaba ayuda. Y sí, mucho frío. Lo bueno para un estudiante es que al haber tanto frío le da menos ganas de uno de salir y entonces se puede enfocar un poco más a los estudios. En el caso de Texas A&M, ¿cómo se pagó la manutención y la matrícula? ¿Cuál fue la experiencia ahí? Aquí ya cuando yo me vine para Texas A&M, las reglas eran un poco diferentes y ya el assistantship, que también me ofrecieron un assistantship y acepté un assistantship con el profesor, que era un experto en los temas que me interesaban a mí. Pagaban un stipend y yo lo que hice es sacar un préstamo personal. Entonces yo lo iba pagando con la ayuda de lo que me daban y con cierta ayuda a mi familia en Honduras. Y con eso pues yo sacaba el préstamo y cada semestre pagaba la matrícula. Y luego me daba todo el semestre para pagar el banco, el préstamo personal y así. ¿El préstamo lo sacó en los Estados Unidos o en Honduras? Aquí en Estados Unidos. Ajá. Era un préstamo personal que uno por estudiante se lo daban en base a lo que ganaba. Claro. Y era básicamente para que le ajustara pagar la matrícula de un solo, porque aquí no tenían planes así mensuales, sino que se pagaba o de un solo o en dos partes. Entonces yo lo que hacía es sacaba un préstamo para pagar la matrícula de un solo y después yo iba pagando el préstamo. Tenía que ser disciplinado para poder sacar el préstamo otra vez. Eso está muy interesante porque quizá muchos estudiantes no pensarían en eso. Usted terminó su doctorado en Texas A&M y después hizo un postdoctorado. Tuve suerte y cuando yo estaba terminando mi doctorado salió una oportunidad de un trabajo, pero esa oportunidad era 6 o 8 meses después de mi graduación. Entonces el profesor con el que yo estaba estudiando me ofreció un programa corto de lo que se llama un postdoctorado, que básicamente es un proyecto a corta duración, ya sea 6 meses, 1 año o 2 años, y así yo poder esperar respuesta de mi aplicación al trabajo que sí ya era permanente. Terminé mi doctorado, hice un postdoctorado de 6 meses antes de comenzar Ahora, pero usted también, después de ese postdoctorado, se hizo profesor en Texas A&M. Sí, esa era la posición a la que yo estaba aplicando. Cuando yo me estaba graduando, salió esa posición. Entonces, en cuanto me gradué, yo apliqué a la posición. Había que esperar, pues, porque era una candidatura abierta, era una competencia abierta. Logré ser uno de las 3 personas que entrevistaron para la posición y pues me ofrecieron el trabajo, así que no tuve que moverme. ¿Y en qué consistió ese trabajo? ¿Cuáles eran las funciones? Aparte de enseñar, creo que usted también tenía una labor de extensión, que llaman. Sí. Las universidades agrícolas aquí en Estados Unidos tienen básicamente 3 misiones. Una es la enseñanza, que es lo que hacen los estudiantes cuando aprenden en sus clases. Otra es la investigación aplicada, y esa investigación es para resolver problemas o retos en la producción agrícola. Y la última es lo que es la extensión agrícola, que es la difusión de esa tecnología, de esos conocimientos a los productores en términos y en formas que sean aplicables a su estructura socioeconómica y a su tecnología. Entonces yo trabajaba en la parte de extensión agrícola e investigación. Entonces sí, yo por 11 años fui especialista en extensión en el área de protección de cultivos. La posición era entre los departamentos de entomología y el departamento de fitopatología. Entonces yo tuve una posición en los 2 departamentos. Yo era entomólogo y fitopatólogo con un enfoque en los cultivos ornamentales. Es una industria muy importante aquí en Estados Unidos. Entonces yo proveía programas educativos y también investigación aplicada para ayudarle a esos productores con problemas de plagas y enfermedades en esos cultivos. Ahora, cuando hablamos de investigación, ustedes tenían que hacer experimentos, tenían que hacer investigación, ¿verdad? En laboratorio, en el campo.
para encontrar soluciones a los problemas que los agricultores tenían. Sí, correcto. Es lo que se hace. Se estudia el problema, se identifican posibles alternativas y después se comparan las alternativas en el campo de una manera rigurosa para que la respuesta tenga más posibilidad de ser aceptada y de ser una buena solución para el productor. Posteriormente usted se movió hacia la empresa privada y ha continuado haciendo una labor similar, porque usted sigue haciendo investigación. Sí, ahora trabajando con la empresa privada lo que hago es trabajar por medio de cooperadores, como profesores de universidades o consultores independientes, que son los que hacen en sus laboratorios, en sus invernaderos y viveros la investigación, además de con consultores independientes que hacen investigación de campo más con los productores directamente. Entonces ahora yo manejo un presupuesto de investigación que la compañía invierte para desarrollar nuevos productos y para encontrar pues maneras de usarlo más efectivamente, más seguramente y todo eso. No solamente usted hace investigación, sino que también es un educador, ¿verdad? Porque a la hora de implementar tecnologías con sus clientes, pues la forma de hacerlo es educándolos. Sí. Es un conocimiento nuevo, es algo nuevo. Exacto. Y eso fue lo que me ayudó a obtener mi posición, de que yo tenía esa experiencia como educador, trabajando directamente con los productores, porque sí, adoptar nueva tecnología requiere un cambio de comportamiento. Entonces, la manera cómo se distribuye esa información, esta tecnología, influye mucho en si la van a adaptar. ¿Y el hecho de ser bilingüe ha tenido algún papel en su labor educativa, especialmente con los productores? Sí, he podido usar mi idioma nativo español para establecer un programa educativo para la gente hispana, para la gente latina que trabaja en la industria de los ornamentales. En la agricultura de campo, de cultivos extensivos, hay mucha mecanización, mucho uso de maquinaria, y un agricultor por sí solo puede hacer todos los preparación de cultivo, hasta siembra, hasta cosecha, usando maquinaria. En los cultivos ornamentales eso no es tan común, se ocupa mucha mano de obra para trasplantar, para podar, para fertilizar, para aplicar productos agroquímicos. Se requiere mucha mano de obra para producir esas plantas de alto valor estético como los ornamentales. Y el 80-90% de toda la gente que trabaja en esa industria aquí en Estados Unidos son gente hispana. Son gente latina que ha venido acá a buscar oportunidades, pero muchos no tienen educación técnica en las áreas de horticultura, en las áreas de producción de cultivos y de plagas y enfermedades. Entonces, una de las formas que yo he tratado de ayudar es pues enseñando en español a esta gente para que ellos crezcan dentro de sus empresas, para que sepan hacer mejor su trabajo y así les den oportunidad pues de crecer, de educarse, porque la educación es algo que uno lo recibe y nadie se lo puede quitar. Entonces yo les digo a ellos que esto es una manera mía de devolver lo que yo he aprendido, ¿verdad? Y bueno, que deben aprovecharlo. ¿Tiene experiencia internacional con la empresa? ¿Ustedes atienden el mercado internacional o es solamente acá en los Estados Unidos? Solamente en Estados Unidos. Tuve experiencia y he tenido experiencia internacional por mi cuenta y dentro de la universidad porque teníamos programas internacionales. Por ejemplo, en Colombia y en Ecuador, en lo que es la producción de flor de corte, que es una industria muy importante de exportación para esos países. Yo he ido a tratar de ayudar el desarrollo de programas educativos y de investigación allá, pero dentro de la compañía actual solo nos enfocamos en el mercado de Estados Unidos. Entonces lo que hago lo he hecho como consultor. Volvámonos un poco en el tiempo, el momento en que usted estaba haciendo sus estudios de
posgrado. ¿Cuál es la cantidad de estudiantes de Latinoamérica que había haciendo posgrados, tanto en Texas A&M como en Iowa State? Bueno, éramos pocos, pero sí habían alguno que otro latino. En mi caso, tal vez porque es agricultura, yo me gradué en una escuela agrícola, había tal vez una mayor representación de latinos que veníamos del Zamorano en esas ramas, pero en otras ramas casi no hay pocos latinos. ¿Podría decir unas palabras a los estudiantes que están escuchando con relación a la perspectiva de hacer un posgrado en los Estados Unidos? Realmente para mí ha transformado mi vida, porque no solo por la educación técnica que he tenido, sino que por las oportunidades que me ha abierto en muchos campos. Entonces yo vine con la idea de pronto regresar a Honduras, pero a medida que fui aprendiendo, a medida que me fui dando cuenta de la magnitud de las oportunidades que la educación me podría dar, pues cambió mi perspectiva. Yo le diría a alguien que está considerando hacer un posgrado que piense en dos cosas. Uno, el crecimiento profesional, o sea, cómo le va a ayudar el posgrado a llegar profesionalmente a donde quiere. Pero segundo, y muy importante, el crecimiento personal, porque la satisfacción, el desempeño, la gente que uno conoce, a los temas que está expuesto, eso lo hace crecer a uno como persona, solo por tener la oportunidad de seguir aprendiendo. Entonces, para alguien que quiera seguir aprendiendo, le recomiendo pues que considere no solo el crecimiento profesional, sino que también crecimiento personal. Muy bien. Bueno, Carlos, ha sido un placer. Realmente un placer y un honor, y quiero agradecerle en nombre de todos los estudiantes de Latinoamérica y profesionales que podrían considerar la posibilidad de hacer un posgrado. Este ha sido el doctor Carlos Bográn, entomólogo y experto en manejo de plagas, graduado de la Escuela Agronómica del Zamorano con maestría en Iowa State University y PhD de Texas A&M University. Muchas gracias. Muchas gracias.